Sección 8.4 Fuentes de corriente en paralelo. Problema 9. Encuentra el voltaje 2 y la corriente 1 para la red de la figura 8.101. Como se ve en el circuito hay dos fuentes de corriente. Hay que reducirla a una sola. Por lo tanto, corriente S es igual a 7 amperes menos la de 3 amperes. Corriente S es igual a 4 amperes. Como se puede ver, ya está a una sola fuente de corriente. Resistencia 1 y resistencia 2 pasan como tal. Para calcular corriente 1, este es igual a la resistencia 2 multiplicada por la corriente dividiendo resistencia 1 más la resistencia 2. Esto es igual a la resistencia 2, que tiene un valor de 6 ohms, multiplicada por la corriente, que es esta, es la de 4 amperes, dividiendo entre la resistencia 1, 4 ohms, más la resistencia 2, 6 ohms. Una corriente 1 tiene un valor de 2.4 amperes. Ahora, estas dos resistencias, resistencia 1 y resistencia 2, hay que pasarlas a 1, que viene siendo la resistencia total. Esto es igual a la resistencia 1, que es de 4 ohms, multiplicada por la de 6 ohms, dividiendo entre la resistencia 4 y la de 6. Resistencia total es de 2.4 ohms. Acá, como se ve, ya está una sola fuente de corriente de 4 amperes, la resistencia total. Y ahora hay que sacar el voltaje 2. Esto es igual a la corriente de 4 amperes multiplicada por la resistencia total, 2.4 ohms. Y voltaje 2 tiene un valor de 9.6 voltios. Pasamos al problema 10. El punto A dice: convierta las fuentes de voltaje de la figura 8.102 a fuentes de corriente. Aquí están las dos fuentes de voltaje. La ecuación para poderlas pasar a fuentes de corriente es igual a voltaje dividido entre RS. Para la corriente 1 viene siendo esta, que va a ser la fuente de voltaje 1. Va a ser igual, su voltaje es de 9 voltios dividiendo en ARS. RS va a ser la resistencia 1, 3 ohms, y nos da un valor de 3 amperes. Entonces corriente 1 va a ser igual a 3 amperes. Se hace lo mismo con la fuente de voltaje 2, la misma ecuación. Entonces esto es igual al voltaje, su voltaje es de 20 voltios dividido entre RS. Esa R va a ser la resistencia que está en serie con ella, que es la resistencia 2, y pues su valor es de 2 ohms. Corriente 2 va a ser igual a 10 amperes. Acá, como estaba la fuente de voltaje en serie con la resistencia 1, ya pasa a una fuente de corriente 1 que es igual a 3 amperes. Esta resistencia 1 está en serie, va a pasar ahora en paralelo. Resistencia 3 está igual, no se hace nada. Y corriente 2 sale de esta fuente de voltaje, que son 20 voltios, que está con la resistencia 2. Resistencia 2 estaba en serie, ahora pasa en paralelo. Y por último, la resistencia 4 igual, esta no se le hace nada, sigue estando como estaba en el circuito original. Punto B, encuentre el voltaje en A y B y la polaridad de los puntos A y B. Para eso hay que reducir estas fuentes de corriente y también las resistencias. Corriente 1 se va a sumar con la corriente 2. Esto es igual a la corriente 1 de 3 amperes más corriente 2, 10 amperes. Un total de 13 amperes. Y ahora las resistencias están en paralelo. Se hace, aquí está la ecuación, a una sola resistencia de 2 entre 13. Y acá está el circuito reducido, con una sola fuente de corriente de 13 amperes y una sola resistencia, que viene siendo la resistencia total de 2 entre 13.
se saca el voltaje, esto va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La corriente ya sabe que es de 13 amperes multiplicada por la resistencia total pues es 2 entre 13. Va a haber un voltaje de 12 voltios, entonces voltaje de A y B, hay un voltaje de 12 voltios con su polaridad positivo en el punto A y negativo en el punto B. Por último, la corriente va a ser igual voltaje dividido entre la resistencia. Entonces voltaje es de 12 voltios, ya que están todas en paralelo, es el mismo voltaje dividido entre la resistencia. ¿En qué resistencia? En esta, porque aquí va a pasar la corriente, es 6 ohms y hay una corriente de 2 amperes con su dirección hacia abajo.